En Él hay para ti perdón, sanidad, liberación, prosperidad y hace de ti una bendición. Hablemos de Jesús para reflexionar acerca del inmenso amor de quien es el autor de la vida y de la salvación. Hablemos de Jesús con Luis Caicedo, una palabra que transformará tu vida. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes en esta mañana. Este es su programa Hablemos de Jesús. Se complace nuevamente en compartir con ustedes la palabra de fe, una palabra para transformar su vida, para transformar su corazón, para renovar su entendimiento, para transformar su mente. Una palabra para direccionarlo en la voluntad y el propósito de Dios para su vida. A través de Enlace Ecuador, cada mañana, de lunes a viernes, estamos aquí para compartir Hablemos de Jesús. Bienvenidos todos, nos da gusto tenerlos con nosotros. Estamos hablando de la cuarta convocatoria de adoración, hablando acerca de lo que es adorar a Dios y cómo Dios desea que nos acerquemos a Él. La cuarta convocatoria de adoración, que será el 6 y 7 o los días 6 y 7 de mayo, tienen un tema y el tema es sea en la tierra como es en el cielo. ¿Por qué sea en la tierra como es en el cielo? Porque es prioridad. La voluntad de Dios es la prioridad. Jesús nos enseñó a orar. Y cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña a reconocer quién es Dios, a dónde está Él y cuál es la prioridad nuestra. Y dice que oremos y digamos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros tenemos que entender esto, porque al orar debemos enfocarnos en el diseño y el propósito de Dios. Cuando nosotros no entendemos esto, fallamos. El deseo de Dios es que su voluntad se cumpla aquí en la tierra, para usted y para mí y para todo ser humano. Pero en la voluntad de Dios hay bendición. Dice el salmista que en guardar la palabra de Dios hay grande galardón. Porque Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, todo el diseño de Dios, todo el sistema de Dios va a funcionar perfectamente en favor nuestro. Eso es lo que Jesús dice cuando Él manda o recomienda a los discípulos. Les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. La adoración tiene un objetivo y es que cada ser humano esté comprometido con la voluntad de Dios, esté comprometido con el deseo del corazón de Dios. En el anterior programa estuvimos hablando acerca de esa ofrenda en sacrificio que Jesús hace al Padre. Pero el sacrificio o la ofrenda no fue presentada exactamente en la cruz. Allí se cumplió, allí se consumó, porque la ofrenda vino siendo preparada a lo largo de toda esa vida de obediencia y fue presentada en Getsemaní, cuando Jesús renunció aún a su propia vida y tomó la voluntad del Padre y dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Y nosotros vimos algo muy interesante ayer, o comenté algo muy interesante ayer, que lo encontramos en el libro de Génesis. Y quiero leer el libro de Génesis en el capítulo 4, lo que la historia bíblica nos narra aquí. Dice que Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel.
Y dice en el versículo 3, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mire esto, Caín trajo una ofrenda a Dios. Y esto es interesante. Aquí la Biblia no da detalles de que Caín haya hecho una mala ofrenda en el sentido natural, en el sentido físico. Yo calculo que Caín escogió buenos frutos, los mejores que pudo encontrar. Porque es sencillo, cuando usted quiere dar algo a alguien que nace de su corazón, usted escoge algo bueno para darlo. Entonces, aquí Caín escogió, supongo yo, que de los mejores frutos que él encontró. Además, no le costaban nada. Lo que había era fruto en abundancia. Lo único que tenía que hacer era recogerlos y llevarlos a Dios. Así que yo calculo que Caín escogió buenos frutos. Sin embargo, aquí nosotros vamos a ver algo muy interesante. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, pero sí miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya? Ahora yo quiero hacer énfasis en esto. Cuando en la Escritura encontramos altar y ofrenda, estamos hablando de un acto de adoración. Aquí lo que nosotros encontramos es a dos adoradores. Encontramos a Caín y encontramos a Abel. Los dos son adoradores. El problema o la situación es qué clase de adorador es cada persona. Porque todo ser humano en esencia es un adorador porque fue creado para adorar. Todo ser humano adora algo. En todas las culturas, en todas las lenguas, en todos los linajes, en todos los pueblos, todo ser humano adora algo. Aún en el humanismo ateo, a donde no se cree en Dios, la gente adora y adora a alguien. Porque el ateísmo humanista, ese critica la adoración a Dios, pero reemplaza la adoración a Dios por la adoración a los hombres, a sus líderes. Sus líderes son adorados como si fueran dioses. Eso lo vemos nosotros en la historia de los países comunistas, a donde la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios o las religiones eran perseguidas con el afán de destruirlas, pero se levantaban los líderes con grandes despliegues promocionales hasta el punto de constituirlos como dioses. Y si ustedes ven la historia de la Unión Soviética, la historia de todos estos países, la China, ustedes van a encontrar cómo sus líderes eran adorados. Pero el hombre fue creado para adorar. Y para adorar siempre tendrás que ofrendar algo. Por eso aún la gente ofrenda sus vidas. En los países musulmanes, la gente ofrenda su vida porque ellos están adorando. Es una forma de acercarse el hombre a Dios, la adoración. Ahora, el hombre fue diseñado para adorar. Dios lo diseñó, Dios lo creó para adorar, pero lo creó para que le adorase a Él. Sin embargo, desde el principio nosotros encontramos una situación, y es que muchas veces el hombre quiere adorar a Dios, pero de acuerdo a su propia manera de pensar, a su propia manera de entender, o a su propio deseo, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está el problema.
porque la adoración a Dios solamente puede ser de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al diseño divino, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Dios no quiere que tú y yo lo adoremos de acuerdo a nuestro parecer o a nuestra voluntad, porque dice la Escritura que Él ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Pero aquí Caín trajo una ofrenda de acuerdo a su parecer, no de acuerdo al diseño de Dios. Por eso fue rechazado. Pudo haber sido la mejor cosecha, los mejores frutos, lo más excelente, pero no sirve de nada si no es de acuerdo al diseño de Dios. Usted y yo podemos hacer lo más maravilloso, lo más grande, lo más hermoso, lo más sublime, lo más costoso, lo más valioso, sea lo que sea, pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, será igual que la ofrenda de Caín. No será acepta, no será recibida. La diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel es que la ofrenda de Abel estaba perfectamente tomada de la voluntad de Dios. Había recibido Abel una revelación divina del deseo de Dios, del anhelo de Dios. Y cuando Abel recibió eso, su corazón se apasionó por eso. Y él buscó lo mejor de entre los primogénitos, lo más perfecto, lo más hermoso, lo mejor para ofrecérselo a Dios. Y cuando lo llevó a Dios, Dios lo recibió, pero solamente porque era de acuerdo a la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, tu adoración no sirve de nada. Fuera de la voluntad de Dios, tu ofrenda no llega a ninguna parte. Tus obras son obras de inmundicia fuera de la voluntad de Dios, pero son obras de justicia cuando están dentro de la voluntad de Dios. Entonces nosotros encontramos que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque esa adoración que estaba representada en esa ofrenda, esa adoración estaba de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. La verdadera adoración solamente es adoración a Dios cuando está de acuerdo a su voluntad. Por eso esta convocatoria, la cuarta convocatoria de adoración, tiene el eslogan: sea en la tierra como es en el cielo. Ese es el título de esta convocatoria: sea en la tierra como es en el cielo. Que en la tierra se haga lo que Dios ha diseñado, ha pensado en el cielo. No podemos ofrecerle a Dios cualquier cosa, porque lo que le ofrecemos a Dios fuera de su voluntad se convierte en obras de inmundicia o en obras que Dios rechaza, que Dios no va a aceptar. Y más adelante quiero hablarles de algo muy especial. Vamos a ir a un corte musical y volveremos, porque vamos a hablar un poco acerca del reposo de Dios y qué es lo que Dios pide. Amén. Volvemos en unos momentos. Su verdad disipó la mentira que vivía en mi interior y llenó de perfecta luz mi alma que
bondad como un sol que marcó el final de un largo temporal. Me mostró que cuando ya no hay esperanza de cambiar la situación, es cuando actúa nuestro Dios. Escondido en Él estoy, sustentado por su fuerza. Escondido en Él estoy, no temeré prueba o tribulación, porque yo sé que su poder me sostendrá. Escondido en Él. Su amor, que es eterno, me libró de todos los temores que había en este corazón, que nunca pudo imaginar la magnitud de su bondad. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú conmigo estás. ¿Y cómo podré dudar si el Señor es mi esperanza? Si sé que su autoridad, su poder no tiene igual. Escondido en Él estoy, sustentado por su fuerza. Escondido en Él estoy, no temeré prueba o tribulación, porque yo sé que su poder me sostendrá. Escondido en Él estoy, sustentado por su fuerza. Escondido en Él estoy, no temeré prueba o tribulación, porque yo sé que su poder me sostendrá. Escondido en Él. Su poder me sostendrá. Escondido en Él. Oh, 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 escondido en Él. Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey. Seguimos en este su programa Hablemos de Jesús, y estamos hablando acerca de adoración, porque ya estamos a pocos días de la próxima convocatoria de adoración, los días 6 y 7 de este mes de
mayo, en el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios. Desde las 9 de la mañana será el seminario, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Luego continuaremos en la noche en la tremenda vigilia. Esa vigilia va a estar poderosa. Y al siguiente día estaremos en el ayuno de poder, de victoria. Así que no se la puede perder. Yo estoy a la expectativa. Sé que Dios tiene algo muy especial. El título de esta convocatoria es "Sea en la tierra como es en el cielo". Un título poderoso. Cuando usted entiende esto, usted se da cuenta qué tremenda bendición hay. Porque en el cielo hay un diseño perfecto para tu vida y para mi vida. En el diseño del cielo, en ese diseño, no hay aflicciones, no hay angustias, no hay dolores, hay esperanza, hay gozo, hay paz. En ese diseño, el bien de Dios te seguirá todos los días de tu vida. Porque dice la Escritura que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Así que en ese diseño, sea en la tierra como es en el cielo, así debe ser. Así debe ser la adoración, así debe ser la relación que tenemos con Dios, de acuerdo a su voluntad. Y nosotros vemos que Jesús le dice al Padre, en ese momento tan tremendo en su vida, le dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la oración que Jesús nos enseña, Él dice, oren, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Qué lindo entender esto, qué bueno entender esto, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es tremendamente poderoso, de tremenda bendición. Ahora vamos a ver algo que dice Dios en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo único que Dios te está pidiendo es que tú sepas hacer su voluntad. Solamente hacer justicia. Por eso Jesús le dice a Juan el Bautista, nos conviene que cumplamos toda justicia de Dios. Juan el Bautista le está diciendo, mira, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dice, conviene que se cumpla toda justicia de Dios. Toda justicia de Dios es que se cumpla lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha diseñado. Porque Dios preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Y eso es lo precioso. Dios no te está diciendo a ti que hagas nada para Él. Dios no me está diciendo a mí que haga nada para Él. Lo único que Dios está diciendo es, hagan lo que yo digo. Cumplan con mi voluntad. Hagan mi diseño. Y eso es lo hermoso. Mira lo que dice la Escritura. En el libro de Efesios, allí encontramos una palabra preciosa en el capítulo 2. Efesios, libro de Efesios, en el capítulo 2. Allí el apóstol Pablo nos da una tremenda enseñanza de lo que es la gracia de Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 10 del libro de los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mire que no son sus obras, no son mis obras, son las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú y yo entendemos esto,
y desarrollamos una vida en ese diseño, en esa estructura, entonces es cuando somos verdaderamente adoradores. La verdadera adoración se desarrolla en una vida de obediencia. La verdadera adoración se expresa en una vida de obediencia. Por eso la adoración, el propósito de la adoración es tener comunión con Dios por medio del Espíritu, para que por medio del Espíritu obtengamos de Dios su voluntad. Dice el Salmo 25 en el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Cuando su corazón y mi corazón tienen una disposición, una sincera devoción a Dios, una disposición sincera hacia Dios, Dios nos revela su voluntad para que vivamos de acuerdo a su voluntad. La adoración te lleva al entendimiento del corazón de Dios, porque Dios abre su corazón y nos revela sus secretos, los secretos de su deseo, de su voluntad, de su propósito para nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Él nos va a revelar el deseo de su corazón y las obras que Él espera que nosotros hagamos, no las que nosotros queremos hacer o las que nos imaginamos, sino las que Él espera que nosotros hagamos para que vivamos en esa voluntad perfecta de Dios que es agradable. Cuando eres un adorador, aprendes a vivir en la voluntad de Dios. Cuando vives en la voluntad de Dios, te conviertes en un verdadero adorador. Qué precioso esto. Dios te ha declarado lo que es bueno. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mis amados hermanos, queremos hacer esa invitación muy especial a todos los que han estado en las convocatorias de adoración. Vayan. Esta nueva convocatoria de adoración será los días 6 y 7 del mes de mayo. Y luego en el siguiente mes de junio tendremos la 5ª convocatoria de adoración. Y quiero anunciarles, tuvimos algunos problemas para coincidir en los tiempos con Juan Carlos Alvarado, por lo tanto no pudimos hacer la convocatoria con él en virtud de que estuve fuera del país por algún tiempo y no podíamos coincidir. Él podía venir en esos días, pero yo no podía estar acá. Entonces tuvimos que correr la fecha con Juan Carlos Alvarado, y estará en el mes de agosto. A su tiempo les estaremos comunicando. Pero en esta convocatoria, la 4ª convocatoria, nos gozaremos y vamos a estudiar sobre este tema: sea hecho en la tierra como es en el cielo. 4ª convocatoria de adoración, para que todos, no importa lo que usted sea, es un adorador. Si es pastor, si es oveja, si es líder, si es evangelista, apóstol, profeta, lo que sea, es un adorador, porque todos fuimos diseñados para adorar. El asunto es que debemos aprender a adorar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad, de acuerdo a su voluntad y a su propósito, al diseño divino que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. En el próximo programa seguiremos hablando de esto, seguiremos hablando, porque hay cosas grandes que Dios tiene preparadas, cosas poderosas que Dios tiene preparadas, que usted las tiene que conocer. Grandes cosas, grandes obras, buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellos. Entonces, los verdaderos adoradores entenderán la voluntad de Dios y vivirán de acuerdo a ella y ofrecerán a Dios sacrificio en justicia. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el promo de la convocatoria de adoración y estaremos viéndonos en el próximo programa. Señor Jesús, Dani, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche